Allinchamos qusqachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamas walejchu manachu noqa walejlla kasani hamuychis chimparimuychis ama qhipakuychis kunantiqa hawak'usun kay carnaval Oruro nisqata chayantapis qankuna yachankichiña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis kunan kay carnaval Oruro qhawarikusun imarayku huk suscriptor apachimun linkninta qhawananchis paypas sutin Bruno chayraykus qhawarikusun Bruno anchatapuni gustan qhaway videos apachimullanpuni hina qankunapis apachimunaykichis tiyan ama qhipakuychischu qhawarikusun ima videotachus qankunapis qhawarikuy munankichis kunan parlarisaq castellano qallupis runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Hoy vamos a ver el Carnaval de Oruro. Este video vamos a ver a petición de Bruno. Él ha enviado un link en la cual vamos a ver el Carnaval de 1948. Yo creo que yo creo que era más antes el Carnaval porque mi padre ya lo bailaba, mi padre ya tiene como 80 y algo y ya no está aquí, está en el cielo y eso, pero él lo bailaba de joven, entonces y también cuando yo ya tenía 10 años lo seguía bailando y nosotros igual. Pero vamos a leer un poquito de la biografía, entonces vamos a ver gracias a Bruno este vídeo. Y también digo que ustedes también no se queden atrás, pueden enviar sus vídeos o los vídeos que quieran que veamos pueden enviar, no hay ningún problema. Entonces, vamos a leer un poco de su biografía del Carnaval de Oruro. Empecemos. Ñawiripusayki llaqtamas kay imatachus nisan kay Wikipediapi Carnavalmanta. El Carnaval de Oruro es una festividad folclórica y cultural en la ciudad de Oruro, así como la máxima representación de los carnavales en Bolivia, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, UNESCO. A lo largo del carnaval participan más de 48 conjuntos folclóricos que son distribuidos en 18 especialidades de danzas que se reúnen de distintas partes de Bolivia y que realizan su peregrinación hacia el santuario del Socavón. Cada sábado de carnaval en la tradicional entrada. Esta celebración, por la gran popularidad que alcanzó en los últimos años y debido a su gran manifestación cultural y atracción turístico, pasó a volver uno de los carnavales más importantes conjuntamente con el Río de Janeiro, Brasil y otros carnavales en el mundo. Alrededor de 40.000 personas visitan anualmente el carnaval, generando un movimiento económico de al menos 125 millones de bolivianos. Wow, eso es mucho, ¿no? Y algo más importante que les voy a leer aquí, ya los que quieran profundizar pueden ir a Wikipedia y leerlo. Se expresa a partir del encuentro durante el virreinato del Perú, del mundo occidental españoles con las culturas nativas de la región. El hecho fue generado sus propios mecanismos sociales de salvaguardar que se iniciaron en 1789. Exactamente, años. Eso quiere decir que lleva, ¿no? Muchos años, siglos, un siglo yo creo, sí, o más, no lo, porque del 700, luego viene el 800, 900, sí. Durante el virreinato del Perú, cuando la Iglesia Católica entró oficialmente en la imagen de la Virgen Candelaria, que es venerada dentro de la festividad del Carnaval. Por eso, por eso la fecha movible, los mineros crean la comparsa de diablos que rendirá homenaje a la Virgen del Socavón los sábados de carnaval, días que tenían libres del trabajo en la mina. Entonces, aquellas personas que quieren profundizar ya saben, este es el tío y no sé si aquí está la Virgencita de la Candelaria, que es también la Virgen del Socavón, como lo llaman. Entonces, vamos a ver el vídeo. Quería comentarles antes de ver este vídeo que cuando he visto el vídeo
las preguntas que le hacen a Danico, él menciona que hay una canción que resume toda su vida, que es La lucha. Ese vídeo ya mejor dicho, ese videoclip ya lo hemos reaccionado y está en el canal. Los que quieran ir a ver pueden ir a verlo, buscarlo la canción, entonces ahí lo van a encontrar y pueden mirarlo. Ahora vamos a ver el carnaval de cómo se inició. Voy a poner todo el volumen porque no sé si han visto a inicios de del vídeo, los burros están adornados con platos de plata, cucharas, y no sé si han visto a la persona que está con el aguayo amarrado, pero también hay colgados platas. Así antes los pasantes se adornaban, aquella persona que recibía a la Virgen ese año o el que está pasando ese año como preste con la Virgen. Preste, ¿qué quiere decir? Aquella persona que está haciendo la fiesta para la Virgen y hace ese mismo año hace su promesa para bailar o para lo que sea durante 3 años o durante el tiempo que él desee. Entonces eso cada año tiene que cumplir o bailar o lo que haya prometido él a la Virgencita. Y también han visto la gente como está normalmente vestida así. En mis primeros vídeos yo he intentado explicar eso, por eso los vídeos son un poco muy largos, porque quería que aprendan un poco, pero yo creo que ya han aprendido con esos vídeos y ahora yo creo que ya se dan cuenta porque les decía que es muy importante saber de dónde viene el folclore. Kankuna llaqtamas yachankichikña ñawpaqta imaynatachus chay burruspi sumaq adornarisqanku manka platos platamanta, cucharas, tukuy ima. Entonces kunan wajinata, entonces qhawarinkunallapi ña. Hay los pepinos. No sé si han visto personas con caretas, sí, mejor dicho, como con bolsas aquí de colores, eso se llaman pepinos, nosotros decimos pepinos, porque se visten de colores y eso bailan junto con los ositos y todo. Y estos arcos que ustedes ven llenos de plata, así de colgados así, es para que la Virgencita por debajo pase, para que entre a la iglesia. Eso es como un puente, como ellos antes lo creían así, venerar a la Virgen. Y toda la gente, ustedes también están reunidos. La fiesta empezó así, y entonces yo creo que esto es del 90, del 1948, cuando se inició en 1740 y tantos, imagínense cómo era. Ahora Ahora es otra cosa, ya más adelante podemos ver de cómo es ahora el folclore. Ya hasta hay campeonatos de tincus, caporales, salais, de muchas cosas hoy en día hay, ya ni siquiera solamente en Cochabamba, sino es internacional, porque las filiales de las fraternidades de las danzas folclóricas se han fundado, se han hecho filiales como aquí en Madrid,
en Estados Unidos, en Italia, en donde hay un boliviano y hay una comunidad grande de bolivianos, hay diferentes filiales de diferentes danzas folclóricas. Algunas llaqtamasis, kay folclorenchis mana llaqtanninchis piñachu. Tukuy ladopi imarayku, tukuy ladoman rinchis bolivianos ripunku trabajawaq, llank'aq sumaq waq llaqtasman, waq ayllusman ripunku, waq suyusman, suyu huk país entero, chay waq suyusman ripunku, chaypitaq ashkha tantakuspa ashkha bolivianos kaqtinkuqa paykuna jundanku huk fraternidad, iskay caporales, morenal, tukuy imash. Entonces chaykuna competencia kanku o carnaval o fiestas ruanku rinku competiq Estados Unidos ma Italia ma hasta Cochabambamanta viajanku Boliviamanta viajanku competimunku chaypita fiesta hatun ruwakullantaq. Entonces sapa ladopi fiesta tiyan. Entonces qhawarinallapuni. Hoy en día ya no se ve así. La chuspa es igual. A esto me refiero con decir que están comprados que no queda este plan. Todo lo que ven ahí adornarse en todos los estándares ahí, en todos los marcos ahí, son de plata. Las chuspas, o sea, los bolsos que están colgados se llaman chuspas. Todo eso está lleno de plata, con monedas de plata. Hoy en día no sé si seguirá manteniendo porque muy pocos coches adornados. Yo veo antes, mira, había poca gente, pero había más plata, como se dice. Qankunapas qhawarisankichis llaqtamas tukuy imas tiyan ch'uspaspis, platuspis, tukuy ima, cosa pacha. Wajina ahí, a ver, qhawarina. En un extranjero, el rato se le identifica. Hay la ropa de la llamerada. Chalecos de típicos chucutas. A esto me refiero con decir chalecos. Los pantalones. ¿Ves cómo era antes? Ahora ya es diferente, ahora tiene más adornos. Pero este es el origen de nuestra folclórica danza.
este vídeo que es como un tesoro, ¿no? Es como un testimonio, como se puede decir, de que existía hace años nuestro folclore, como se puede decir. Y donde más se puede encontrar este tipo de vídeos, si alguien lo guarda, es en los centros mineros, porque es donde se ha iniciado casi todas las danzas. Nosotros cuando era pequeña, por ejemplo, bailábamos en mi pueblo, mi padre también bailaba, su careta era de yeso para entonces. Era diferente, no era con lentejuelas, era bordado como con piedras, así como, es como diamantes, pero esa piedra no sé cómo se llama, pero bordado de esos. Íbamos a hacer campeonato de danzas entre prestes en Independencia. Independencia está también es parte de Cochabamba, donde se hacía prestes y el preste era aquella persona que, como les dije, es aquella persona que está a cargo de la Virgencita ese año. Es el que le vela, le pone flores, todo un año. Entonces ese lleva bailarines a- para agradecer a la Virgen. Entonces ahí se hace como un campeonato de danzas entre prestes, entonces mejor vestimenta, mejor danza, mejor todo. Y casi una semana nos íbamos ahí a Independencia a bailar. Era fiesta total. Cancún ya está más imanikichista kay folclorenchismanta kay imaynatachu sumaq chatapish ñuqa yuyarikuni huch'uy kaspa imaynatachu tusurqani llaqtaymanta chantawaq llaqtaman rikayku Independenciapi chaypi tusuriykayku prestejniykutaq sumaqta gestapis ruwachikuq kayku mikhunapaq waq kayku uk semana enterita tusumuq kayku chaypita competición kaq waq grupuswan tukuy iman chaypi competiykayku sumaq chaypi ñuqa niyman chaypi tarikuman astawan kaykuna imaynatachu tusuq kanku tukuy ima unay videos qhawarikunallapuni. Ay, oso sádico. Uy, eso sí. Los tobas, así como ves, yo cuando expliqué, cuando expliqué en uno de los vídeos que escuché, no sé si era tobas no me acuerdo, pero he visto varios tobas, pero expliqué de cómo era la ropa y les he descrito así como era, así con plumas, tal como está ahora mismo. Que yo me acuerdo cómo era la vestimenta. Aún a eso todavía eh, aquí le falta algunas cositas, pero es idéntica. No gané ni hasta más. Primero vídeos ni picha y pi jawarganito basta chaypita. Ni morgayich y mainatach kai vistikukanku kai kikimpuni. Entonces, jawarikuich mat kunan ñawpaq mana kai kunan tiempo manaña hinachu achanku topaspatapish waqhina tukuy grupos folclóricos pitch tusunku waqhina manaña kikinchu cambiankuña. Entonces uyarina puña.
estaba disfrutando bien, pues he querido que haya más fraternidades, pero es como un tesoro este vídeo para por lo menos ver los orígenes de cómo ha sido nuestro gran carnaval de Oruro, se diría, porque es realmente grande ahora, de lo que hemos visto aquí en este vídeo. Espero que no se pierda, espero que sigamos así salvaguardando el folclore, como se dice, y siempre también se ha dicho sin pelearnos con nadie. Ahí está, hay testimonios, hay escrituras, hay de todo, donde dice que es de Bolivia. No es necesario estar peleándonos con otras personas porque sabemos que es nuestro. Entonces, mejor que aprendan a bailar, no hay ningún problema. Así crece nuestra cultura, así crece todo. Siempre se puede decir que estas tradiciones es muy importante eh, compartir, hacer conocer a otra gente para que esa gente vaya a nuestro país. No sé si al año habrá o no. Eso es lamentable porque el COVID a muchos países económicamente que tienen este tipo de bailes o son grandes en cualquier otro evento, como se puede decir, perjudica mucho. Pero mientras tanto nosotros tenemos que apoyar nuestro folclore por este medio, difundir por este medio y hacer crecer más, hacer que conozca más, más gente. ¿Y cómo vamos a hacer que conozca gente? Conociendo también sus culturas de otra gente, interesándonos y así también compartimos nosotros. Por eso ya les he explicado, mi nombre es Maggie Sin Fronteras, para que no haya rencillas entre otros países con lo que estamos haciendo, para que sea un poco más abierto y disfrutemos de todo lo que vamos a ver en este canal. No ganin ni más kay video orojina, pakay chantaps nini ichapis watama mana carnaval ruakunman kay COVID rayku y tuk perjuicio económica económico llaqtanchispi imarayku fiesta kaqtin qullqi tukuy ladoman yaykun pero kunan mana entonces kunan imanasunman kay kay YouTubepi riqsichina tiyan waqaq runasman imayna riqsichisunman ñuqanchikpis riqsinanchik tiyan imaynachik culturanku chaykunasta entonces runa k'askamun chayrayku entonces qhawan riqsin chay importante manaña ñawpaq hinachu maqanakuna imarayku chaypi qillqisqa tiyan chaypaq videos tiyan yachanku runa ñuqanchis pakasqanta folcloresninchis entonces ama maqanakunachu más bien wiñachina mana maqanakuspa riqsichunku runa maymantachik folclore chaylla chay astawan cosa entonces kay kamalla kachun llaqtamasas waq videokama ima videotachu qankuna qhawarikuy munankichis nimunkichisman qhawarikusun chanta dar like dislike Instagram nimas visitas rinkichisman qhipakunkichisman chanta qillqamunankichisman ñuqata qillqamullashaykichista entonces kay kamalla kachun waq videokama llaqtamas gente lo que he dicho hasta aquí, dar like, dislike a aquellas personas que quieran ver algún vídeo, mándenme en su link y ya automáticamente vamos a verlo. Las personas que quieran seguirme en Instagram también les voy a agradecer. Si me siguen, me escriben, yo les voy a responder. Con mucho gusto también voy a seguirles, no me hago problema. Es así como se trabaja conmigo en mutua armonía y compartir y es otro sistema, no es como otros, no, para mí es así, ayudarnos entre todos y vamos a poder salir adelante. Bueno, hasta aquí, hasta el próximo video, gente.